Oremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Amén. Puede sentarse. En esta noche estaremos meditando la palabra del Señor bajo el tema Caminando con Jesús. Amén. Ese es el tema bajo el cual vamos a meditar la palabra del Señor hasta donde Él nos permita. Observa lo que dice ese versículo. Que desde entonces muchos de sus ¿qué? ¿De sus qué? De sus discípulos. ¿Qué fue lo que hicieron? Volvieron atrás y ya no andaban con él. Escúchalo bien, porque no está hablando de cualquiera. Está hablando de discípulos. Y la Biblia no llama algo que no es, sino que la Biblia lo que dice es la verdad. La palabra de Dios es la suma de la verdad. Así que los que volvieron atrás no fueron cualquiera. No fueron unos que en un momento llegaron, vieron el asunto, no les pareció y dijeron, no, esto no es con nosotros. Regresémonos, no. Los que volvieron atrás fue gente que en un tiempo estuvo caminando con el Señor. Sí. Gente que recibió la palabra y que muy seguramente el Señor en ellos hizo milagros, señales, prodigios, maravillas. Pero que en un momento escucharon un mensaje como el que Jesús habló. Luego que dice la Escritura que había hecho el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces y habían comido más de 5,000. Y por un momento el Señor se le desapareció y entonces ellos lo buscaron y como no lo encontraron, cuando lo vieron le dijeron, Señor, te estuvimos buscando. Entonces el Señor les dice los motivos por los que realmente ellos lo estuvieron buscando. Estamos acá porque el Señor sí conoce las intenciones del corazón, las razones por las que alguien va a su casa. El Señor sí conoce las razones por las que alguien se acerca a Él. Y el caso de estos discípulos de los que la Biblia nos está hablando acá, el motivo por el que ellos regresan es por una palabra que el Señor habló y a ellos no les gustó, no les pareció. ¿Sí? ¿No creen ustedes que toda la palabra de Dios es del agrado de los que quieren seguirlo, de los que quieren caminar con Él? Hay gente que se goza con las señales, los prodigios, las maravillas, las promesas de Dios. Pero cuando el Señor les habla de arrepentimiento, de perdonar, de honrarlo a Él, muchas veces no les gusta, no les parece. Entran en desacuerdo con el Señor. Y entonces deciden volver atrás. Estos discípulos estaban caminando con el Señor. Pero llegó el día en que algo no les gustó.
que algo no les pareció. Y tomaron una decisión. Dejaron de caminar con Él. Y hay gente que dice: no, pastor, yo no he dejado de caminar con el Señor, yo solamente me dejé de congregar. Sí. Yo solamente dejé de asistir a la iglesia. Estamos acá. Pero yo sigo caminando con el Señor. No, la Biblia a mí me dice que desde ese día que ellos dejaron de caminar con el Señor, lo que hicieron fue volver atrás. Porque aunque usted no lo crea, cuando alguien se deja de congregar, está volviendo atrás. La Biblia dice: no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Y no solamente se dejan de congregar, dejan de honrar a Dios, dejan de servir, dejan de vivir en la verdad, se dejan de santificar, comienzan a vivir una vida de pecado. Pero para ellos lo que están haciendo no es malo. Sin embargo, lo que ellos han hecho es volver atrás. Dejaron de caminar con el Señor. Y de eso me hablaba el Señor en esta tarde. El Señor anda buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a caminar con Él. Hombres y mujeres que quieran caminar con Él. La misma palabra que dice la Escritura que habían escuchado muchos. Estamos acá. Y que había hecho que tomaran la decisión de volver atrás, de no seguir caminando con el Señor, fue la misma palabra que escucharon los 12. Estamos acá. La misma palabra que hizo que muchos volvieran atrás fue la misma palabra que hizo que 12 se quedaran. Sí. Ellos sabían que esa era la palabra que ellos necesitaban. Que las únicas palabras que son de vida eterna son las palabras del Señor. Que muchas veces, como cuando el Señor le dijo a Pedro: Pedro, lo que yo hago ahora tú no lo comprendes, pero después lo entenderás. Sí, muchas veces podrá suceder, muchas veces podrá pasar. A veces nos cuesta entender cómo alguien que nos ha hecho un mal, nosotros tenemos que hacerles un bien. Estamos acá. Esa es la palabra que el Señor nos habla. Que al que nos ha maldecido, nosotros tenemos que bendecirle. ¿Sí? Entonces entra como el desacuerdo con el Señor. Y ahí es donde la persona regresa atrás. Y una vez el discípulo, el creyente, ha vuelto atrás, se corta toda la bendición. Todos los beneficios que se recibían por caminar con el Señor, inmediatamente se detienen. Y la persona comienza a vivir algo que nunca se lo imaginó. Pero
pero eso tiene su explicación. Cuando nosotros miramos en Juan, capítulo 1, versículo 51, dice la Escritura. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Estamos acá. Presta la atención a esto, porque es importante que cada uno de nosotros conozcamos los beneficios que recibimos al caminar con el Señor. Cuando el Señor inicia su ministerio, Él comienza a llamar a sus discípulos. Pero hubo un discípulo que cuando llegó donde el Señor estaba, el Señor le dijo: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y él le dice: ¿de dónde me conoces, Señor? Y dice: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Era Natanael. Cuando Natanael escucha lo que el Señor le estaba diciendo, se sorprendió y reconoció que Jesús era el Hijo de Dios, el ungido, el Mesías, el que había de venir, al que el pueblo judío estaba esperando. Él reconoce delante del Señor. Y entonces el Señor le dice: porque te dije que te vi debajo de la higuera, creíste. Y entonces le declara la palabra que acabamos de leer. Lo que iba a acontecer con él a partir de ese día. Estamos acá. ¿Qué era lo que iba a suceder? Iba a caminar con los cielos abiertos sobre su cabeza. El día que a Jesús le bautizó Juan el Bautista, dice la Escritura que Jesús oró, el cielo se abrió, el Espíritu Santo descendió en forma corporal de paloma y se posó sobre él. Desde ese momento el cielo estuvo abierto para el Señor. Así que todo el que caminaba con el Señor caminaba con los cielos abiertos. Usted está acá. Hay gente que no saben en qué momento el cielo se les cerró. La bendición que estuvo cayendo sobre sus vidas, la bendición que los estuvo alcanzando, la gracia, el favor, el cuidado, la protección, todo el beneficio que sobre ellos se encontraba, era por causa de aquel con quien ellos estaban caminando. El Señor le dijo: desde hoy veréis el cielo abierto. Estamos acá. Sí, hay gente que no mide las consecuencias de sus decisiones. Deciden dejar de caminar con el Señor. Donde ellos iban, el cielo abierto los perseguía. ¿Usted sabe lo que es eso? Que donde quiera que usted vaya, el cielo esté abierto sobre usted. Pero para donde usted coja, el cielo esté cerrado. En lugar de irle bien, en todo le va mal. Y la gente comienza a decir: a mí como que me echaron algo. Sí. Esa es la envidia que me tienen. Yo no sé, pero yo siento que a mí como que me maldijeron.
la persona trata de dar una explicación a lo que le está pasando. Esa gente que estuvo caminando con el Señor, en el tiempo que lo estuvo haciendo, el cielo estuvo abierto sobre ellos, pero en el momento que regresaron, inmediatamente el cielo se les cerró. Dejó de caer sobre ellos la lluvia de bendición. ¿Es que usted cree que un cielo cerrado es algo bueno? Una de las consecuencias de la desobediencia es que el cielo se cerrará. El pueblo de Israel experimentó en más de una oportunidad cielos cerrados. En los tiempos del profeta Elías, el cielo se cerró. Y lo que hubo fue hambre. Lo que hubo fue muerte. No hubo bendición. Usted no puede estar tomando decisiones equivocadas todo el tiempo. El enemigo va a trabajar para que usted vuelva atrás. No siempre lo que va a suceder allá afuera. Hay cosas que muchas veces van a suceder hasta acá adentro. Nota que con quien habían chocado, los que decidieron volver atrás, no fue ni siquiera con un inconverso. No fue Satanás. Fueron ellos mismos que no estuvieron dispuestos a aceptar la palabra que el Señor les estaba hablando. Estamos acá, iglesia. Hay gente que cuando se le habla de la fornicación se incomodan. Sí. Cuando se les predica acerca del adulterio, que es pecado. Cuando se habla en contra de la mentira, del chisme, de la murmuración, se ofenden, se fastidian, sienten que es puya que le están tirando. Ya viene el pastor nuevamente con el mismo tema. Hasta que tú no sientas que es como una espinita que se te clava, hasta que no sientas que eso deja de causarte una molestia, es porque realmente no has sido verdaderamente libre de ese mal que estaba en tu vida. Sí, hay palabras que han hecho que muchos decidan volver atrás. Se dejaron de congregar, que no estaban dispuestos a obedecer al Señor en todo. Estamos acá porque hay gente que está dispuesta a obedecer en algunos aspectos. Algunos obedecen de manera parcial. Sí, hay gente que no tiene problema. Dice, yo hace tiempo dejé de tomar. Hace tiempo dejé de ir a las discotecas. Hace tiempo dejé de fumar. Sí. Pero hay cosas que no quieren dejar. Y el Señor les está hablando. Y cuando el Señor les habla, no les parece. Y vuelven atrás. El cielo se les ¿qué? Se les cierra. En lugar de irles bien como ellos esperaban, entonces les va mal. Como le pasó al hijo pródigo, que el cielo se les cerró. Estamos acá. Y el cielo se le volvió a abrir ¿cuándo? Cuando regresó a casa. Amén. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, el verso 12 dice: cuando estaba con ellos en el mundo,
yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Amén. Si está observando lo que pasó con los discípulos mientras estuvieron con el Señor. ¿Qué es lo que dice que sucedió con ellos mientras estuvieron caminando con el Señor? El Señor, ¿qué fue lo que hizo? ¡Los guardó! Me llama la atención que la Biblia no registra que alguno de los discípulos del Señor, mientras estuvo con Él, padeció algún tipo de enfermedad. Estamos acá. Mientras ellos estuvieron caminando con el Señor, yo entiendo que nunca se enfermaron. Y esto es como para que lo examinemos. Esos que se viven enfermando. Sí. Examina cómo está tu caminar con el Señor. Si estás caminando con Él como Él quiere que tú camines. Los que caminaron con el Señor estuvieron dispuestos a ir con el Señor donde quiera que el Señor iba. Y la Biblia no registra que ellos se enfermaran. Estamos acá. Entonces, si el Señor caminó en esta noche hacia este lugar, y era el lugar a donde Él quería que muchos caminaran con Él, y decidieron no caminar con el Señor. Si estamos acá, iglesia. Yo no sé si estamos acá. Los que caminaron con el Señor en ningún momento se enfermaron. Tampoco la Biblia registra que hubiesen pasado hambre. Estamos acá. La Biblia no registra que mientras ellos estuvieron caminando con el Señor, pasaron hambre. Si el Señor tenía que hacer un milagro, tenía que multiplicar panes, tenía que multiplicar peces, los multiplicaba, pero hambre no pasaba. La Biblia no registra que mientras ellos estuvieron caminando con el Señor, sufrieran desnudez. No la tuvieron. La Biblia no registra que alguno de ellos se hubiese muerto. Estamos acá. Nadie de los que caminó con el Señor murió. Y Él lo está diciendo, que mientras Él estuvo con ellos, Él los guardó. Pero tenemos que examinar si en el momento que el Señor se estuvo dirigiendo al templo, alguno de ellos tomó otra dirección. No, fueron con Él al templo. Cuando fueron al desierto, ellos fueron con Él al desierto. Cuando tuvieron que cruzar el mar, ellos cruzaron el mar con Él. Cuando había que ir a liberar un endemoniado, si estamos acá. Cuando había que ir a sanar un enfermo, cuando había que ir a predicar, cuando había que ir a resucitar un muerto. El problema de muchos es que no quieren caminar con el Señor por donde el Señor está caminando. Ellos están tomando otra dirección. Me llama la atención, porque si alguien tomó en serio caminar con el Señor fue Pedro, que hasta en una oportunidad, cuando vio al maestro caminando sobre el agua, también se puso a caminar con él. Estamos acá. Ni en las aguas Pedro dejó de caminar con el Señor.
¿Lo está diciendo? Le está orando al Padre para que los guarde como Él los había guardado mientras estuvo, ¿qué? Caminando con ellos, mientras ellos estuvieron caminando con Él. Por eso cuando a Él lo tomaron preso, a ninguno de los discípulos lo tocaron. El castigo quien lo sufrió fue Él. No lo sufrió ninguno de sus discípulos. Si estamos acá, iglesia. Él fue el que los cuidó, no fueron ellos los que se cuidaron. Estamos acá. Pero hoy día usted va al creyente guardando su vida. Y el Señor dice que el que pierda su vida por causa de Él es quien la hallará. Si estamos acá. Tú nunca te vas a cuidar mejor que como el Señor te puede cuidar. Hay gente que no quiere caminar con el Señor. De eso me hablaba el Señor en esta tarde. Me decía, lo que muchos hacen es venir a mi casa a buscar algo que están necesitando. Muchos ni siquiera vienen a adorarme. No vienen a alabarme. No vienen porque quieren estar conmigo. Vienen solo por los beneficios que de mí reciben. Pero no es porque quieran estar conmigo. Porque el que quiera estar conmigo estará dispuesto a estar donde yo esté. Si estamos acá, iglesia. Iglesia, no estamos jugando. Mientras hubo gente que lo que querían era el beneficio del Señor, había gente que a quien quería era al Señor. Hubo gente que una vez tuvo lo que el Señor les entregó, no dudaron en caminar con Él. Estamos acá. Ese fue el caso de Bartimeo el ciego. Bartimeo el ciego quería ser sano, pero no quería ser sano para ir a hacer cosas que no eran del agrado del Señor. Estamos acá. Como muchos quieren hacerlo. Lo escuchábamos el miércoles acá. Sí, que hay gente que quiere que el Señor le sane de la enfermedad que le produjo el alcohol para volver a tomar. Sí, hay gente que quiere que Dios le sane de la enfermedad que le produjo el cigarro para volver a fumar. Hay gente que quiere que Dios le saque de la crisis económica en la cual se encuentra para nuevamente ir. ¿Sí? A vivir una vida desordenada, de adulterio, de promiscuidad. El Señor no está en eso. Bartimeo quería que el Señor lo sanara. ¿Para qué? Para poder caminar con Él.
Una vez el Señor lo sanó, dice la Escritura que se fue detrás del Señor. De eso se trata. De eso se trata. Que caminemos con el Señor. La Biblia habla de una mujer llamada María Magdalena. María Magdalena. En uno de los evangelios, en el de Marcos, registra que fue la primera mujer, fue la primera persona a la que el Señor se le apareció después que hubo resucitado. Estamos acá. Pero ¿sabes qué había hecho María Magdalena? Desde el primer momento que tuvo contacto con el Señor, y dice la Escritura que el Señor había echado 7 demonios de ella, ella comenzó a caminar con el Señor. María Magdalena fue una de las discípulas que caminó con el Señor. Pero me gusta un detalle que nos dan las Escrituras en Lucas 8. Dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él. Y algunas mujeres. ¿Están acá? Sí. Preste la atención. Y algunas ¿qué? Mujeres. Que habían sido sanadas de espíritus ¿qué? Malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Amén. María Magdalena fue una de las mujeres que caminó con el Señor. El Señor no se le apareció a cualquiera. Estamos acá. Hay gente que desea tener experiencias sobrenaturales. Quieren tener sueños, visiones, revelaciones. Pero ¿de qué manera estás provocando que eso suceda en tu vida? Esta mujer, desde que el Señor la liberó, estamos acá. Y usted sabe a cuánta gente ha liberado el Señor en este lugar. Cuánta gente ha recibido liberación. No de 7. Ya la cuenta hasta la perdimos. Sí. Y mira de qué manera esta mujer caminaba con el Señor. No solamente iba donde el Señor iba. No solamente oraba, intercedía mientras el Señor ministraba. No solamente estaba al cuidado de los que estaban necesitando de asistencia, de ayuda. La Biblia registra que esta mujer también con sus bienes. Estamos acá. El que va a caminar con el Señor tiene que estar dispuesto a obedecer al Señor en todo. Tiene que estar dispuesto a honrar al Señor. María Magdalena
fue una discípula que caminó con el Señor. Sí. Tuvo 7 espíritus inmundos en ella. Por eso yo no dudo de que el Señor puede hacer con la persona que estuvo los peores demonios en ella después que fue liberada. Yo creo que el Señor puede hacer de ese hombre, de esa mujer, un gran instrumento para gloria y honra de su nombre. Pero ¿qué debió hacer María Magdalena para que los espíritus no volvieran a entrar en ella? Para ella no volver atrás. Tuvo que ¿qué? Que mantenerse caminando con el Señor. Tuvo que mantenerse dispuesta a ir a donde el Señor quería que ella fuera. Se murió el Señor. Mientras Pedro estaba pescando, estamos acá, María Magdalena estaba camino al sepulcro a embalsamar, a perfumar el cuerpo del Señor. Iglesia, no estamos jugando. Usted no está dispuesto a caminar con el Señor. Con el Señor no fueron a todo lugar. Sino solo aquellos que demostraron que estaban dispuestos a ir hasta donde Él quisiera. Porque hay gente que le dice al Señor: yo estoy dispuesto a ir contigo, pero hasta aquí. Yo estoy dispuesto a llegar contigo, pero hasta aquí. Por eso el Señor, entre los 12, tuvo sus íntimos. Estuvo Pedro, estuvo Jacobo y estuvo Juan. En el momento que el Señor fue a resucitar la hija de Jairo, quienes caminaron con el Señor hasta donde estaba el cuerpo de la niña fueron Pedro, Jacobo y Juan. Cuando se transfiguró, quienes estuvieron donde el Señor se transfiguró fueron Pedro, Jacobo y Juan. Cuando oró en el huerto de Getsemaní, quienes estuvieron con él fueron Pedro, Jacobo y Juan. Sí. Por eso es que usted ve que hay gente que uno nunca cuenta con ellos para nada. Sí. Siempre están ocupados. Están enfermos o están cansados. Sí, porque esas son las clásicas. Están enfermos, están ocupados o están cansados. Estoy cansado. Pero yo me encuentro un Pedro que siempre estuvo ¿qué? Dispuesto. En una oportunidad hasta se durmió, pero fue con el Señor. Iglesia, el Señor anda buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a caminar con Él. Sanó a 10. Sanó a 10, pero solo uno regresó.
Estamos acá. Por eso yo estoy convencido que el milagro, la sanidad, la liberación, la bendición, la provisión no garantiza que la persona permanezca en el Señor. Porque el corazón del hombre tiende a ser desagradecido, a olvidar lo que el Señor ha hecho. Duele decirlo, pero siempre es menor el porcentaje de la gente agradecida. Sí, es menor. El porcentaje de gente desagradecida es mayor. Es mayor. Sí. Solo el que esté dispuesto a caminar con el Señor. Culmino con esta escritura. El Señor le dijo a sus discípulos: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues asigno un reino como mi Padre me lo ha asignado a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Amén. Observa lo que el Señor le otorgó a los que caminaron con Él. Les otorgó un reino mejor. Y no solo un reino mejor, sino que les otorgó un lugar de privilegio. Estamos acá. Quiero que usted sepa una cosa en esta noche, usted que está allí sentado, usted que piensa que nunca va a partir de esta tierra. Quiero que sepa una cosa, que el tiempo en esta tierra no se compara con nada. Sí, lo que uno vive en esta tierra no es nada para lo que uno va a vivir en la eternidad. Escucha bien. Lo terrenal es temporal, ¿oíste? Lo terrenal es temporal. Tú que cuidas tanto esta carne. Sí, pastores, que ese es el templo. Si lo trataras como el templo del Espíritu Santo, no me vengas que porque es el templo. Sí. Lo terrenal es temporal. Lo celestial es eterno. Los discípulos del Señor estuvieron dispuestos a estar con ellos en todos sus padecimientos, en todas sus pruebas, en todas sus tribulaciones. Por eso ganaron un mejor lugar, por eso ganaron un lugar de privilegio. Si quieres algo mejor, vive para el Señor, camina con el Señor, camina de la mano de Jesús. Vienen a buscar solo para estar bien en esta tierra, porque no están enfocados en el cielo. Cuando estamos enfocados en lo celestial, yo vengo a buscar para vivir cada día más la vida que a Dios le agrada, para santificarme más, para consagrarme más. Pero no, la gente está interesada en lo de esta vida, en la comida, en el vestido, en la casa, en el carro. Lo que se va a quedar aquí, lo que no te van a echar en el cajón, lo que no te vas a llevar. Eso es tener una mentalidad miserable. Ellos caminaron con el Señor y el Señor les asignó un reino mejor. No compares lo que uno vive en esta tierra con lo que se va a vivir en el cielo.
Gente menospreciando lo de Dios. Por favor. Está la palabra hablando, ¿sí se da cuenta? Gente menospreciando lo de Dios. Poniendo lo de Dios en poco. Porque creen que nunca se van a ir de esta tierra. Sí, están tan apegados a las cosas de esta vida que no se pueden enfocar en las cosas eternas. Yo quiero caminar con el Señor. Yo quiero caminar con el Señor. Yo no sé si tú no quieres caminar con el Señor, pero yo quiero caminar con el Señor.